Que el Señor te bendiga, soy el pastor Saulo Zúñiga de la Iglesia Cristiana. Dios es mi refugio y fuerza. Y queremos compartir con ustedes que nos escuchan en internet esta serie de mensajes que hemos iniciado, que le hemos titulado Una vida perfecta. Y este primer sermón que vimos el domingo, lo titulamos Jesús describe a su familia espiritual. Si tú tuvieras una Biblia y puedes buscar el Evangelio de Marcos, en el capítulo número 3, el verso 21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero comparándolo con otra parte del Evangelio, vas a encontrarte que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo número 12, los versos del 46 en delante dicen: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera. Fíjate bien dónde estaban. Estaban fuera. Dice, y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Yo te recomiendo, amigo, hermano, que me escuchas, que en un tiempo que tengas tú, lee por favor el capítulo número 12 para que entiendas esto. Jesús, en el capítulo 2, en el verso 22, le habían traído a uno que estaba endemoniado, que era ciego y que era mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Toda la gente que había visto esta demostración del poder de Dios estaba sorprendida. Pero los fariseos decían que había echado fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Pero Jesús sabía los pensamientos de ellos, de los fariseos, y les empieza a explicar acerca de cómo él había hecho las cosas. Pero hermanos, a pesar de que les empieza a explicar, los fariseos seguían pidiendo ellos una señal. Seguían pidiendo una señal, pero la señal que ellos estaban pidiendo, hermanos, no era porque en verdad estuvieran reconociendo el poder de Dios. Él les explica, hermanos, acerca del espíritu inmundo cuando sale, que anda por lugares secos y que no encuentra lugar, y dice que regresa a la casa, y que cuando regresa con otros 7 peores que él. ¿Qué es lo que encontramos en la palabra de Dios? Encontramos que el Señor empieza a tratar de enseñarnos cómo es su familia. En este momento, en Marcos capítulo 3, que acabamos de leer, hermano, en ese verso, los parientes carnales de Jesús, estamos hablando de su madre y de sus hermanos, estaban buscándolo para prenderle, así dice la palabra, para prenderle, porque decían que estaba fuera de sí. Hay 2 palabras importantes. La primera, hermano, es lo estaban buscando. ¿Sabes por qué? Porque ellos pensaban que estaba fuera de sí, que estaba enloqueciendo. Imagínate, sus propios oponentes, que eran los fariseos, lo consideraban como alguien que estaba poseído por un demonio. Y aún sus amigos y sus familiares estaban pensando que estaba perdiendo la razón. Cuando nos dice que los suyos, sus parientes, estaban preocupados por él, por eso se presentan para tratar de hablar con él. Ellos estaban preocupados de su salud física y mental, o sencillamente porque él no estaba respondiendo o cumpliendo con las expectativas mesiánicas que ellos tenían, de ese Salvador que iba a venir y que los iba a librar de ese yugo que ellos tenían. Jesús tuvo que soportar no solamente la falta de comprensión y oposición de los líderes, sino también tuvo que enfrentar a la de sus familiares, a la de sus amigos más allegados. Tú puedes encontrar, hermano, después, si tienes oportunidad, el nombre de los hermanos de Jesús. Lo encuentras en Mateo, en el capítulo 13, el verso 55. Marcos 3:31 nos da otra lista. En el capítulo de Marcos 6:3 también viene. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 8, versos 19 y 21, y Juan 7:3-5, todas estas citas que te acabo de dar, hermano, búscalas después para que encuentres cómo nos menciona la Biblia que Jesús tenía hermanos y hermanas. Pero el propósito específico, hermano, de esto es lo siguiente. Yo quiero pedirte, hermano, en el nombre de Cristo Jesús, por lo siguiente: no permitas que tu familia interrumpa
o impida o obstaculice el ministerio que tú tienes en la iglesia. No permitas que el llamado de Dios en tu vida, hermano, sea impedido porque la familia intervenga. Lucas capítulo 2, verso 49 y Juan capítulo 2, verso 4 nos dice, hermanos, que tenemos que estar metidos en la voluntad del Padre. Jesús señaló un parentesco, hermano, lo que acabamos de leer, un parentesco espiritual que supera las relaciones meramente carnales. La base de este nuevo y verdadero parentesco, pues está basado en la obediencia a la voluntad de Dios. Y mira, hermano, que me escuchas, aunque nos digan que estamos locos, debemos de vivir nuestra locura en Cristo. ¿Sabes por qué, hermano? Yo te acabo de decir hace rato las citas que acabamos de leer hace unos momentos, hermano, te hablan de lo siguiente. Si tú buscas Lucas, ojalá y tuvieras a la mano una Biblia, hermano, sería muy bueno que lo tuvieras ahí a la mano, porque Lucas, en el capítulo 2, en el verso 49, la palabra de Dios es muy clara, nos dice, Jesús les dice, ¿por qué me buscáis? Acuérdate cuando el niño Jesús está en el templo que se les pierde, Él dice, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. O sea, no era la primera vez que la familia de Jesús, su madre, no entendía el propósito por el cual Él estaba en este mundo. Juan, si tú buscas también en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 2, en el verso, es el 4, hermano. El verso 4 dice lo siguiente. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Era en las bodas de Canaán, cuando falta el vino, y la madre de Jesús le dice, no tienen vino. Muchas de las veces, hermano, vamos a encontrarnos con este tipo de oposición. La gente que está a nuestro alrededor no logra entender el llamado que Dios tiene en nuestra vida. Y tú debes de obedecer al Señor por sobre todas las cosas. No debes dejar que el llamado que el Señor ha hecho a tu vida, ¿sí?, sea impedido por lo que unos u otros piensen. Marcos, hermano, si tú buscas Marcos y Mateo, vas a dar cuenta de lo siguiente, pero aquí los fariseos estaban demandando una señal. ¿Y sabes qué es lo importante aquí, hermano? Que muchas de las veces tú y yo pedimos una señal de parte del Señor. Tú y yo queremos vivir lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, pero ¿sabes qué? Cuando empezamos a ver lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas, muchas de las veces nos asustamos de lo sobrenatural de Dios. Y no nos debiéramos de asustar de lo sobrenatural de Dios porque hemos estudiado en la Biblia, porque la Biblia nos ha dado muestra del poder del Señor. Pero hay veces estamos como los fariseos, queremos ver señales, hermano, pero las señales las queremos ver por el morbo. Aquí, hermano, cuando Jesús ve esto, le llama a los fariseos que son una generación de víboras. ¿Y sabes por qué le dice que era una generación de víboras? Se lo dice ya que los fariseos odiaban a Jesús. Lo odiaban. Lo que realmente estaban diciendo los fariseos era que ninguna de las obras que ellos habían visto, las maravillosas sanidades que Jesús había hecho, los demonios que él había expulsado, hermano, incluyendo la descrita ahí en el verso número 22 que te acabo de leer, cuando le traen a este endemoniado y saca a los demonios, era suficiente para mostrar que era por el poder del Espíritu Santo, del poder que provenía del Padre, que Él hacía estas cosas. Ellos tenían una explicación diferente. Si tú te fijas en el verso número 24, yo te invito a que busques en tu Biblia el verso número 24, y ellos dan una explicación, hermano, que dicen, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Hermano, no trates. Hay veces nuestra mente, hermanos, y nuestra carne tratan de entender la manera en que Cristo se está moviendo en nuestra vida o en la vida de nuestra familia. Y muchas de las veces el pensamiento del hombre quiere entender las cosas sobrenaturales de Dios. Las cosas sobrenaturales de Dios no se van a entender con el pensamiento. Las cosas sobrenaturales de Dios se entienden con el Espíritu porque son del Espíritu. Es increíble, hermano. Mira, yo quiero que aprendas lo siguiente. Lo que en el cielo es natural, aquí en la tierra a nosotros se nos hace
sobrenatural. Vivimos, hermano, queriendo, anhelamos ver, hermano, el poder de Dios en nuestras vidas o en la vida de nuestra familia. Pero hay veces, hermano, el desafío que el Señor hace para creer en lo sobrenatural que Él es, hay veces impone, hermano, sobre nosotros algo. Mira, ¿qué pasaría si el Señor nos dijera que por fe, hermano, a la iglesia a la que tú perteneces o a la iglesia a la que tú formas, si tú recibieras la revelación por parte del Señor y esa inquietud en tu corazón, que comprases otras 200 sillas más y las tuvieras listas para el domingo? Probablemente tu congregación sea de 50, 60, 100 personas, o a lo mejor más, gloria a Dios porque sean más. Pero ¿qué tal si el Señor te dice que pongas 200 sillas más? Que tomes del tesoro de la iglesia, que hables con los hermanos y les digas que Dios ha revelado a tu corazón esta necesidad de que tiene que haber 200 sillas más para el próximo domingo, porque el próximo domingo el Señor las va a llenar. Indudablemente, hermano, que algunas de las personas que te llegasen a escuchar, ¿sabes qué es lo que va a pasar? No van a creer lo que tú les estás diciendo. Van a pensar que tú estás loco. Como el verso, hermano, que acabamos de leer en Marcos, en el capítulo 3, que dice que los suyos se presentaron para atenderle. Tu propia gente, incluso tu padre o tu madre o tus hijos van a pensar, está loco. ¿Cómo puede ser posible que vamos a tener 200 sillas más? No tenemos espacio, no tenemos dinero para comprarlas. Entonces, es a lo que me refiero, hermano. ¿Cómo lo sobrenatural de Dios en la vida del ser humano, cómo lo sobrenatural de Dios en la vida del ser humano, hermano, se nos hace imposible? Tenemos que vivir lo sobrenatural de Dios y aceptarlo como que proviene de Dios, porque de ahí es donde viene. ¿Qué estamos encontrando aquí, hermanos? Encontramos lo siguiente, que Jesús, hermano, aprovecha esta ocasión para señalar la base para pertenecer a una nueva familia, a la familia espiritual que a Él le corresponde, que Él se ha ganado. Si tú te fijas, hermano, la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos no paró esto, sino ni tampoco permitió que Él interrumpiera su ministerio. El Señor ve la oportunidad de demostrar ese parentesco espiritual. Y lo que hace el Señor es que Él señala el parentesco espiritual que supera las relaciones meramente carnales. La base de este nuevo y verdadero parentesco era la obediencia a la voluntad de Dios. Esto es para cualquiera, para ti, para mí, para cualquiera que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, puede llegar a pertenecer a la familia de Dios. Es una opción que está abierta ¿a quién? Está abierta a todos. Es una opción, hermano, en la cual tú puedes aprovechar. Pero cuando el Señor nos brinda esta oportunidad tan maravillosa, hermano, para pertenecer a la familia de Dios, en el Evangelio de Lucas, hermano, yo compartía con los hermanos el día de hoy, en el Evangelio de Lucas. Si tú te fijas en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11, hermano, ojalá y tuvieras una Biblia, qué importante es, hermano, tener una Biblia siempre a la mano. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 11, si tú te vas al verso número, hermano, 16, bueno, desde el 15, hermano, recordando lo que los fariseos decían, el verso 15 dice: algunos de ellos decían, por Beelzebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. Dice el Señor, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué era lo que el Señor estaba diciendo, hermanos? El Señor les estaba hablando y les estaba diciendo, una casa no puede estar dividida. Una casa no puede estar dividida, hermano, ¿por qué? Porque la casa tiene que estar llena de la presencia del Señor Jesucristo. Una casa dividida va a caer, hermano. ¿Te has puesto a pensar si es que tu casa, hermano, está dividida? ¿Te has pensado a ver, te has puesto a analizar, hermano, cómo es que está tu casa? Si tú te pones, hermano, a buscar en la Biblia, te vas a encontrar, hermano, que en Job, en el capítulo número 1 de Job, encontramos una casa que estaba dividida. En Job capítulo 1 tú encuentras que nos menciona las características espirituales de Job. Un hombre recto, un hombre temeroso, un hombre que obedecía a la voluntad de Dios. Pero encontramos también ahí, hermano, en Job,
cuando empieza la descripción de la familia de Job, encontramos a 10 hijos, hijas e hijos, que se reunían a hacer banquete, a comer y a tomar vino. Pero el padre, hermano, consciente de que sus hijos podían haber tenido algún problema, podían haber blasfemado contra el Señor, dice que de mañana se levantaba y se postraba delante del padre y pedía perdón. Pedía perdón, ¿por qué, hermano? Pedía perdón porque él pensaba que probablemente sus hijos habían blasfemado contra el Señor. Pero encontramos, hermano, que Satanás se presenta delante del Señor, delante de Jehová, y pide permiso para tomar la vida de Job. Y es concedido, hermanos. Y encontramos ahí en los capítulos, hermanos, 15, 16, 17, 18, 19, cosas tremendas, hermanos. Pero antes de eso volvemos a encontrar que los hijos de Job se vuelven otra vez a juntar. En los versículos anteriores al 15. Se vuelven a juntar otra vez para volver a hacer banquete, para volver a tomar vino, para volver a comer. Y cuando viene el ataque de Satanás, que termina con los camellos, que termina con las ovejas, que mata a los sirvientes, que se llevan a los pastores, que matan a los pastores, encontramos que hay un verso, hermano, donde dice que viene un viento, golpea las columnas y la casa cae y los mata. ¿Por qué? Porque probablemente, hermano, no es probablemente, es una seguridad. Mientras Job estaba buscando la presencia y la misericordia y la gracia de Dios, mientras Job quería estar conectado con el Padre, sus hijos vivían una vida fuera de la voluntad de Dios. Y esta casa que estaba dividida, desgraciadamente, hermano, tiene que pasar Job por esto. Y te das cuenta, hermano, que al pasar por este momento, Job tiene que confrontar, hermano, la realidad de una casa que está dividida. El verso que acabamos de leer, hermanos, allá en Lucas, ahorita que lo buscábamos, nos dice, hermanos, que la casa va a caer si está dividida. Lucas 11, 16. ¿Y qué fue lo que pasó con Job, hermano? Su casa que está dividida cayó. Es que no se te debe de olvidar, hermano, que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Probablemente el momento en el que tú estás ahorita, hermano, es porque Satanás está empezando a robar la tranquilidad de tu casa. Y si tú le buscas, hermano, la raíz de los problemas que tienes en el hogar, en casa, con los hijos, con el esposo, con la esposa, si tú lo buscas, hermano, vas a tratar de encontrar una razón, hermano, una razón humana en esto. Pero en realidad, hermano, es que probablemente tu casa esté dividida. Yo, hermano, atravesé por este momento. Yo atravesé por el momento en que mi casa estaba dividida. Mi esposa tenía un pensamiento. Mi esposa estaba sobre la voluntad de ella misma cuando yo trataba de estar en la voluntad de Dios. Y mi esposa va a la voluntad de Dios y yo me despego de la voluntad de Dios. Y encontrábamos, hermano, que nuestro matrimonio, nuestra familia no estaba marchando bien porque nuestra casa estaba dividida. Tuvo que ser necesario, hermanos, que entendiéramos que la casa dividida no puede, hermano, ni está dentro de los planes de Dios. La Biblia declara, hermano, que lo que Dios ha unido, fíjate bien, cuando nos casamos dice, lo que Dios ha unido no lo puede separar. No lo puede separar el hombre, hermano. Nadie lo puede separar. Pero probablemente tu casa esté dividida, hermano. Qué terrible es esto. Pero si seguimos adelante, hermano, yo quiero que Jesús no estaba, hermano, no estaba repudiando a su familia terrenal, no lo estaba repudiando, pero confiaba más en su familia espiritual. Tú perteneces a una iglesia, tú tienes un pastor que te ama. Todos mis hermanos consiervos, créeme, hermano, que me escuchas, todos mis hermanos consiervos oran por ti, te aman. Probablemente tú estás esperando que él todos los días vaya y te diga te amo, pero créeme, hay líderes en tu iglesia que te aman. Nuestra familia espiritual, hermano, nuestra familia espiritual es algo hermoso. En Mateo 12, los versos 46-47, pues la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos no permite, hermano, que el Señor se salga de esto. Jesús no estaba repudiando a su familia. Si tú te vas, hermano, al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, los versos 26 y 27, te vas a dar cuenta que Jesús no estaba rechazando a su familia. Jesús se hizo responsable de asegurar el sustento de su familia
antes de comenzar su ministerio y al término del mismo. Él no cedió esta responsabilidad a sus hermanos, porque ellos, mira hermano, ellos no simpatizaban con su ministerio. Ellos, hermano, además, no creían en él. Si tú buscas en Juan, en el capítulo 7, los versos 3 y 5, te vas a dar cuenta que no creían en él. Es muy probable, hermano, porque la Biblia pues no nos lo menciona, pero es muy probable que no estuvieran presentes a la hora de su muerte, salvo su madre y las mujeres, y al discípulo a quien él amaba, allí estaba, fiel al llamado de su Señor. En Juan 19, 26 y 27 nos encontramos a Jesús, hermano, que está clavado en la cruz, que está hecho pedazos por los latigazos que le habían dado, la corona que estaba en su cabeza. Estaba hecho pedazos, hermano, y estando colgado en la cruz, no rechaza la responsabilidad que como hijo tiene y recurre al discípulo a que él amaba y le encarga a su madre. Y a la madre le encarga al hijo. Si tú te das cuenta, aquí Jesús, hermano, no estaba repudiando a su familia, pero estaba, hermanos, confiando la vida de su madre a alguien que pertenecía a su círculo íntimo. Estaba hermano, dejando la responsabilidad de aquella mujer viuda en una persona que formaba parte de su familia espiritual, en el discípulo a que él amaba, hermanos. Tú puedes, hermano, encontrar dentro de la iglesia gente en la que puedes confiar. Tú, hermano, en la iglesia está llena de gente, de familia espiritual a la cual puedes tú recurrir en los momentos de prueba. Está llena de gente espiritual que si tú hablas con ella y pides el apoyo de ellos, ellos van a estar ahí para demostrarte el amor de Cristo que llena sus vidas. Tienes en el momento de conflicto y en el momento de prueba, así como lo hizo el Señor Jesucristo, así lo tienes tú también que hacer. Cuando estés en la tribulación, en la prueba, en el conflicto, hermano, recurre a tu familia espiritual. Pero no lo hagas de la manera incorrecta. Muchas de las veces pensamos, hermano, que recurrir a nuestra familia espiritual es ir con el hermano que su posición económica le permite tener un bienestar económico y vamos y le queremos pedir dinero. No, hermano, ese no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, hermano, es el respaldo espiritual en aquella familia que Dios te ha dado. Esa familia que se llama iglesia a la que tú perteneces. Somos una familia en Cristo. Somos uno en Cristo. Y hermano, y si en algún momento se te apoya económicamente o con algo, da las gracias a Dios. Pero trata, hermano, de cuando tu situación salga adelante, hacer lo mismo con tus demás hermanos. En Cristo somos solamente uno. Es la enseñanza que nos está dejando el Señor Jesucristo aquí. Mira, hermano, cuando Jesús le responde a la persona que le dice, afuera está tu madre y tus hermanos. Cuando Él le responde, Él le dice, ¿quién es? O sea, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y Él extiende su mano hacia sus discípulos. Dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. También aquí, hermano, como siempre, lejos de perturbar a Jesús en alguna forma, Él la toma como una oportunidad para transformarla en una ganancia espiritual. El maestro quiere indicar que ni María ni estos hermanos deben distraerlo de las tareas señaladas por el Padre. Cuando Él dice, ¿quiénes son los que hacen la voluntad de mi Padre? Él estaba diciendo, hermanos, los discípulos lo habían dejado todo. Ellos lo habían dejado todo. Y muchas de las veces, hermanos, nos ponemos religiosos o nos ponemos legalistas de dejarlo todo. Pero, hermano, si tú te vas a las cartas de Pablo, hay un capítulo donde Pablo dice que Pedro anda en el servicio al Señor, cumpliendo la voluntad del Señor y lleva a su esposa con él. Hermano, dejarlo todo no quiere decir que te vas a olvidar de tu familia. Dejarlo todo, hermano, es que te vas a separar de las cosas del mundo para procurar, hermano, en la medida de lo posible, hasta de lo imposible, cumplir con la voluntad de Dios en tu vida. Uno de los primeros factores que tú puedes encontrar, hermano, es muy sencillo. El Señor Jesucristo dice, hermanos, la palabra de Dios, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos el Espíritu Santo, hermanos, para poder predicar el Evangelio de la salvación, poder predicar el Evangelio del perdón, poder predicar el Evangelio en el cual Jesucristo ha resucitado y está sentado a la diestra del Padre. Eso es hacer la voluntad de Dios, hacer que nuestros ministerios en la iglesia crezcan. Esa es la voluntad de Dios.
Apartar el tiempo que tenemos para estar en esa comunión con el Señor. Procurar el bienestar espiritual dentro de nuestra casa. Terminar, hermano, con las divisiones que hay en la casa. Hermano varón que me escuchas, ojalá y tú que me estés escuchando estés siendo ministrado a través de la palabra del Señor. ¿Cuántas veces, hermano, tu hija o tu hijo están deseosos de que su padre les dé un abrazo o les dé un beso? ¿Cuántas veces los hijos están deseosos que el padre llegue y les reconozca a los hijos? Hijo, ¿qué es lo que hiciste el día de hoy? Que tal vez tu hijo, que es un chico que saca un 6, saca un 7 en matemáticas porque va hasta donde lo puede hacer, pero que de repente te llega con un 8, te llega con un 8.5, con un 9, él con todo su emoción, con todo el agradecimiento delante de Cristo que lo ayudó a obtener ese 8.5, 8.9, él quiere mostrarle a su padre las calificaciones. Y él llega con las calificaciones y te las muestra a ti, papá, y te dice, mira, padre, esto es lo que logré sacar ahora. Y tú, hermano, en vez de felicitarlo, en vez de darle una palabra de aliento y también de demostrarle el agradecimiento a Cristo porque intervino para lograr esa calificación, hay veces lo que tú haces, le dices, es que esa es tu responsabilidad, es que eso es lo único que tienes que hacer, es que si no, no vas a salir adelante. No, hermano, eso divide tu casa. Hermana, esas emociones que están empezando a surgir en la vida de tus hijos, en especial en la vida de tus hijas, cuando tus hijas empiezan a ver de 16, 17, 18, 19 años, empiezan a ver a un chico y empiezan, hermanos, a sentir algo, ellas quieren acercarse a ti, hermana, quieren platicar contigo, te quieren hablar de las situaciones que están pasando, quieren estar con su madre, con esa mujer de confianza, con esa mujer que tú eres, madre, una mujer temerosa de Dios, una mujer confiable, una mujer que vive los estatutos y los decretos, que vive, hermano, bajo la enseñanza de la Biblia, que siempre que se le pregunta, tiene, hermanos, un recurso bíblico para poder dar aliento, tiene un recurso bíblico para poder exhortar, tiene un recurso bíblico, hermano, tiene un verso de la palabra de Dios para poder restaurar al hermano. Pero cuando nuestras hijas, hermanos, se acercan a nosotros a platicar con ustedes, hermanas, hay mucho juicio de ustedes para ellas. Hermanas, unan sus familias, únanlas. Era lo que estaba pasando aquí. Jesucristo estaba aprovechando el momento para hablar con la gente y decirle, esta gente que deja todo y está haciendo la voluntad del Padre son mis hermanos y mis hermanas. Como nos lo señala en Mateo, hermanos, en el capítulo 12, el verso 49 y 50, lo que el Señor quiso decir fue, ¿quiénes son los que pertenecen a mi familia espiritual? La pregunta, hermano, cuando dice, ¿quiénes son? Cuando él le pregunta quién es mi madre y quiénes son mis hermanos, tú lo puedes cambiar, hermano, por quiénes son los que pertenecen a mi familia espiritual o a la familia de Dios o a la familia de la fe. El Señor está indicando que los lazos espirituales son más importantes que los de sangre. ¿Por qué, hermano? Juan, me gustaría hablarte, hermano, de la familia espiritual que Dios te ha dado. Ahí tú vas a escuchar el tren y vas a escuchar los perros aquí afuera ladrando, pero no te me distraigas, aunque el tren pite y los perros ladren, no te distraigas, permite que Dios te ministre. Yo, antes de interrumpir por la mención del tren, hermano, te decía que los versos 49 y 50 te hablan acerca, hermanos, de quiénes son los que pertenecen a la familia espiritual, quiénes son aquellos que pertenecen a la familia de Dios, quiénes son aquellos que pertenecen a la familia de la fe. Quiero compartir contigo algunas citas. Ojalá y en tu Biblia puedas buscar Juan capítulo 1, verso 13. El verso 13, hermanos, en el Evangelio de Juan nos dice, mas a todos los que le recibieron, número 1, a todos los que recibieron. Pero la cosa no queda ahí, hermano. No se trata nada más de recibirle, sino que el versículo dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero tú vas a ser hijo de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque el versículo dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿A qué te está llevando este versículo, hermano? Que si tú crees en el nombre de Jesucristo, hermano, tú tienes que vivir una vida cristiana transformada por el poder de Jesucristo. Al principio de esta administración yo te decía acerca, hermano, acerca de lo sobrenatural de Dios en tu vida. ¿Sabes cuál es el primer milagro en tu vida que tú lo puedes ver, que tú lo puedes constatar? El primer milagro del Señor Jesucristo en tu vida es que tu vida
ha sido transformada por la gracia y misericordia de Jesucristo. Ese es el primer milagro en tu vida. O dime tú, ¿cómo puedes explicar que muchos de nosotros, hermanos, nos retiramos del alcohol, nos retiramos de las drogas, nos retiramos de una vida, hermanos, que era una basura? Ahí fue donde nos encontró el Señor, viviendo en medio de la basura. Pero ahora, hermanos, estamos en un púlpito predicando la palabra de Dios. Hoy estamos en un púlpito, hermano, tocando algún instrumento, dándole la honra y dándole la gloria a Jesucristo. Tú, hermana, hoy formas parte de un ministerio, de ese brazo fuerte que tenemos los pastores, que son las mujeres de nuestra iglesia. Eres maestra de los niños, eres una consejera de los jóvenes. ¿De dónde nos sacó Jesucristo? Nos sacó de la inmundicia. Y hoy, hermano, tú puedes decir: mi vida ha sido transformada por el poder de Jesucristo. Ese es el primer milagro que hay en tu vida y tú lo puedes constatar. Pero en verdad, hermano, tu vida ha cambiado. ¿En verdad has permitido que el Señor transforme tu vida? ¿Qué es, hermano? ¿Qué es lo que has estado haciendo? ¿Has permitido que Cristo manifieste su poder a través de tu vida? El versículo que te acabo de leer, hermano, en Juan capítulo 1, verso 13 nos dice eso. Pero Gálatas, hermano, Gálatas es una enseñanza bien tremenda, porque en el capítulo 6, el verso 10 de Gálatas nos dice: así que según tengamos oportunidad, fíjate lo que te dice la palabra de Dios. Dice, así que, como consecuencia, así que tengamos oportunidad. Según tengamos oportunidad, hagamos bien ¿a quién? A todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Hermano, tú ves en la iglesia hermanos que necesitan tu apoyo. Hay mucha gente, hermano, yo como pastor te lo digo, con lágrimas en mis ojos, hay mucha gente en la iglesia, en la congregación, que necesita de tu ayuda. Y nosotros los pastores, hermano, hay veces no podemos con tanto. Pero, hermano, tenemos una familia y tú formas parte de la familia, hermano. No rechaces a nadie. Y cuando tú, hermano, escuches la petición de oración en esas reuniones de oración, o cuando tú escuches, hermano, la acción de gracias de tus hermanos en Cristo, gózate con ellos. Ayuda a la familia de Dios. El verso es bien claro. Si tú ves en la palabra de Dios, el verso dice: hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Visita a tus hermanos, júntate con ellos, ve a su casa, ora con ellos. Hagan planes, hermano, para extender el ministerio que ustedes tienen. Hagan planes, platiquen con su pastor y díganle: siervo, este es el plan que queremos hacer en el nombre de Jesucristo. Háganle bien a los de la familia de la fe, hermano, por favor. En el nombre de Cristo. Efesios, hermano. Te voy a dar de Efesios una cita, hermano. Efesios capítulo 2, versos 18 y 19 nos dice lo siguiente: porque por medio de Jesucristo, de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. Fíjate lo que te está diciendo la palabra de Dios, hermano. Somos miembros de la familia de Dios. Pero hay veces, hermano, tenemos nuestra actitud como María y como los hermanos. Hay veces Jesús empieza, hermanos, a manifestar su poder, su gloria en la vida, hermanos. En la vida vemos lo que Jesús está haciendo en nuestra familia. Vemos que nuestro hijo, hermano, nuestra hija, el Señor lo ha tomado y toma su instrumento, toma su guitarra, toma su teclado, y lo ves tú que en la tarde, hermano, él pasa el tiempo, pasa las horas tratando, hermanos, de aprender acordes, tratando de aprender cantos para el domingo desbordar su espíritu delante del Señor. Ellos quieren alabar a Cristo. Pero tú quieres que él sea ingeniero, tú quieres que él sea doctor, tú quieres que él sea maestro, licenciado. Hermano, lo va a hacer. ¿Sabes por qué lo va a hacer? Porque lo has pedido con tu corazón. Pero no le puedes a tu hijo o a tu hija coartar, limitar o impedir que él cumpla en su vida, o que el Señor cumpla en su vida la voluntad que Él tiene, lo que Él ha escrito desde antes de la fundación del mundo. Eso ya está decretado en la vida de tus hijos. Ya el Señor lo escribió en el libro de la vida.
Y hay veces cuando tu hijo o tu hija está en su recámara tocando el teclado, tú vas y le tocas la puerta y le dices, hijo, ya cállate. O hijo, ya deja de hacer eso y ponte a hacer esto, ponte a hacer aquello. No impidas que la voluntad de Dios en tus hijos sea hecha manifiesta. Déjalo que alabe. Déjalo. Si tu hija quiere trabajar con los niños de la iglesia, déjala. Si tu hijo quiere ahorrar un dinerito para comprar un instrumento y alabar al Señor, déjalo. Apóyalo. ¿Tú quieres que sea un profesionista? Lo va a hacer. Mientras tú dejes que la voluntad de Dios el Padre sea manifiesta en su vida. Efesios capítulo 2, versos 18 y 19 nos dice, hermanos, que somos miembros de la familia de Dios. Y si somos miembros de la familia de Dios, le tenemos que creer a Dios. Tenemos que creerle lo que Cristo está haciendo con la vida de nuestros hijos. Hermano, si tu esposa te dice que quiere servir en el comedor de la iglesia, déjala, hermano. Déjala. Tu casa no va a estar sucia, tu ropa va a estar limpia y tu comida va a estar caliente y bendecida porque tu esposa está sirviendo en la iglesia. Hermana, si el varón te dice saliendo del trabajo me voy a pasar a la reunión de líderes, a la reunión de varones, y tú, hermana, cuando él regresa a tu casa a las 9, 10 de la noche, después que se fue de las 7 de la mañana, regresa un día a esas horas, no estés enojada, hermana. ¿Sabes por qué? Porque Él anda buscando la voluntad de Cristo. Y las cosas buenas que pasan en tu hogar son porque la voluntad de Dios está teniendo un cumplimiento en la vida de Él. Somos miembros de la familia de Cristo, hermanos. Y Efesios 3, verso 14 y 15, hermano, nos dice lo siguiente. Por esta causa, dice Pablo, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. O sea, hermano, que lo mismo que rige el cielo, rige aquí a la tierra. El mismo Dios del cielo es el mismo Dios aquí en la tierra. El mismo Señor que establece su reino en el cielo, establece su reino aquí en la tierra. Deja, hermano, que Dios cumpla su voluntad en tu vida y en la vida de tu familia. Cuando Jesús responde, hermano, a su propia pregunta que él plantea, esta respuesta, hermano, es breve y es hermosa. Y sobre todo, hermano, es bien adelantadora, porque en el versículo 49 dice que él extiende la mano hacia sus discípulos y dijo, mira, mi madre y mis hermanos. Fue hacia sus discípulos. ¿Sabes por qué fue hacia sus discípulos? Fue a su círculo íntimo que él había extendido, hermanos. Pero él extiende su mano con amor y los señala a ellos. A ellos les dio este hermoso título: son mi madre y mis hermanos y mis hermanas, porque el verso 50 las incluye. Haz de cuenta que el Señor estaba diciendo, estos son mi familia espiritual, estos son la familia de Dios, estos son la familia de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque Mateo 12 y Marcos 3 nos destacan la importancia de la familia espiritual. ¿No te gustaría, hermano? Jesús está a la diestra del Padre. ¿No te gustaría que nuestro Señor, hermano, extendiera su mano y le señalara a nuestro Padre y le dijera, en Gómez, en Lerdo, en Torreón, en México, en Estados Unidos, no sé dónde tú me estés escuchando, pero no anhelas, hermano, que el Señor extienda su mano hacia tu hogar, a donde tú vives, a tu familia, y que Él diga de su corazón, estos son mi madre y mis hermanos, estos son la familia de la fe, estos son tu familia, Dios, y tú eres su Padre. ¿No te gustaría, hermano, que Jesús lo hiciera? Me encantaría, hermano, me encantaría. Y sé, hermano, que Dios lo hace, porque Él intercede por nosotros con el Padre. Mira, hermano, de manera de conclusión yo te quiero decir, esta respuesta va acompañada por un gesto
muy significativo. No solamente demuestra qué relación importaba más a Jesús, si la física o la espiritual, sino que también demuestra el carácter tan abnegado y maravilloso del amor que él tenía por sus discípulos. ¿Quiénes eran estos hombres, hermano? Mira, ciertamente ellos habían dejado todo y le habían seguido. Sin embargo, eran hombres de poca fe, hombres que habían caído, eran hombres débiles en muchos aspectos. Sin embargo, el Señor no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 12, verso 11 y 18 dice: porque Él santifica, y los que son santificados de uno son todos. Y el verso, hermano, 11 nos dice: por lo cual el Señor no se avergüenza de llamarlos hermanos. Él, a ti, hermano que me escuchas, te dice hermano. Y el verso 12 dice, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre. ¡Wow! En medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en Él. Y de nuevo aquí yo y los hijos que Dios me dio. Él no se avergüenza, hermano, de llamarte hermano. Si tú te fijas, hermano, el verso 14 de Hebreos, capítulo 2, te dice algo que a mí en lo particular me llama mucho. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Y el verso 17 dice: por lo cual debía ser en todo semejante ¿a quién? A sus hermanos, para venir a ser, número 1, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Verso 18, hermano, te dice: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y hermano, me gustaría terminar contigo esta ministración diciéndote que Romanos 8:17 nos dice que, y si hijos, esto lo has escuchado mucho, y si hijos, somos también herederos. ¿Pero herederos de qué? Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Qué es padecer juntamente con Cristo? Hacer al 100% o en la medida, hermano, de lo que más se pueda hacer la voluntad del Padre en nuestra vida, para que juntamente, hermano, con Jesucristo seamos glorificados. Espero, hermano, y esta administración, este sermón, parte de este sermón que predicamos hoy en la iglesia, te haya bendecido. Si tienes algún comentario, hermano, o una acción de gracias, cualquier cosa, mándanos un mensaje por Facebook. Me puedes encontrar Saulo Zúñiga, o un correo electrónico a Pastor Saulo Zúñiga, no es ñ, sino es pastorsauloZúñiga@gmail.com. Mándanos tus comentarios, nos gustaría saber, hermano, si esto te ha bendecido. Y en verdad, hermano, a pesar de que no te conozco, no tengo esa gran bendición de que mis ojos te conozcan, de una cosa sí estoy seguro, que tú y yo pertenecemos a la familia de la fe, a la familia de Dios. Quiera el Señor, en el nombre de Jesucristo, bendecir tu familia. Hermano, ánimo, une tu familia, no dejes que Satanás la divida. Acuérdate lo que estamos predicando en esta serie, estamos hablando de una vida perfecta, y Jesús nos describe cómo es su familia espiritual. Soy el pastor Saulo Zúñiga, de la Iglesia Cristiana Dios es mi refugio y fuerza. Recibe un saludo de nosotros y las bendiciones de lo alto en el nombre de Jesús. El Señor te bendice. Amén.